Buenos días familia, qué alegría estar de nuevo con ustedes. Quiero invitarlos para que en esta mañana, allí donde usted está, pueda tener una posición de adoración y podamos alabar a nuestro Dios. Señor, hoy en esta mañana venimos delante de ti humillados, reconociendo nuestra condición y reconociendo tu santidad. Venimos a alabarte y a decirte que no hay nadie como tú, que hemos entendido que somos seres dependientes de ti y que solo tú eres suficiente. Hoy queremos alabarte, Dios. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel.
En su amor confiamos, hay descanso en Él. Así es, papá, hallamos descanso en ti. Podemos ver derramar tu fuego en este lugar, en nuestros corazones. Tú has traído vida y nos has pasado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo, y tenemos un Dios en quien confiamos, un Dios a quien alabamos. Así que hoy, gozosos, allí donde usted está, yo le invito para que pueda levantar sus manos y pedirle a Dios: derrama de tu espíritu, derrama de tu fuego en nuestros corazones. Aviva nuestra relación contigo, Señor. Aviva nuestros corazones. Te alabamos, Dios. No hay nadie como tú. Y hoy queremos cantarte lo poderoso, digno eres. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Vamos. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Vamos, dance con el Señor. Ahí donde tú estás, que se derrame el fuego. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Y vamos a danzar con el Rey. ¡Eva! Que se derrame el fuego. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Derrama tu fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor. Anhelamos más de tu amor. Anhelamos más de ti, Señor. Derrama de tu fuego hoy, Señor. Gracias, Dios, porque nos permites alabarte, bendecirte y honrarte.
Te alabamos, Dios, te pedimos por la palabra que nos vas a enseñar en esta mañana, que seas tú hablando a nuestros corazones. Amén. Centro de Formación y Liderazgo CENFOL. Estamos ubicados en 13 países. En Colombia, tenemos trabajo en 23 departamentos. De esta manera, los Centros de Formación y Liderazgo glorificamos a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo. A través de su Programa de Desarrollo de Liderazgo Integral, implementado por el poder del Espíritu Santo. Veámoslo. Al interesado, se le proclama el mensaje más relevante de la historia para que comience una relación personal con Cristo, confronte su vida con sus enseñanzas, se disponga a dar un cambio que inicia todo un proceso de transformación. Se gana su confianza a través de las demostraciones del amor de Dios para desarrollar una fe bíblica, experimentar un genuino arrepentimiento, sentir seguridad de su compañía siempre, descubrir los propósitos personales y sociales que tiene Dios para su vida. Se edifica con el propósito de desarrollar el carácter de Cristo, produciendo una voluntad dispuesta a obedecer a Dios, renovación de su mente y de sus actitudes, deseo de compartir su experiencia con otros. Se capacita para que ayude a otros en el proceso de transformación y descubra el potencial con el que ha sido dotado, los principios bíblicos que profundizan su fe, el liderazgo con el que puede influir. Se envía a demostrar su fe práctica para que pueda vivir la vida con un nuevo sentido, descubrir la realización del servicio, rendir integralmente su vida a Dios, influir positivamente en su entorno. Y así, este líder integral se proyecta sobre la base de los propósitos de este programa para impactar en otras dimensiones y glorificar a Dios ayudando al cumplimiento de la gran comisión dada por Jesucristo, de hacer discípulos y desarrollar líderes integrales en todo el mundo, con el sello del Espíritu Santo. Muy buenos días, saludo cordialísimo para todos, Dios los bendiga, muchas gracias por estar con nosotros a través de los Centros de Formación de Líderes CENFOL y su iglesia Rey David, ubicada en la calle 31, número 2768 del barrio Salesianos, apretón de manos, saludo cordialísimo para todos, nos alegra mucho y le damos gracias a nuestro Dios que nos permite a través de estos medios llegar a ustedes a través del mensaje inspirador de la Biblia. En esta mañana vamos a tratar un tema que lleva por título Cabeza Angular, y quiero tomar como referencia el Salmo 118, versículos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque nos permites llegar a nuestra audiencia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos en la fe, a través de estos medios llevar tu palabra. Hoy hemos pedido al Espíritu de Dios, como lo hacemos siempre, que nos dé la sabiduría suficiente para recibir del cielo la revelación de tu preciosa palabra. Háblanos, Señor, por medio de tus escrituras. Revela a nuestro espíritu el mensaje. Bendice a todas las personas que están a esta hora sintonizadas, que están viendo este programa a través de estos medios. Bendice sus hogares, sus familias, y que todos los anhelos y propósitos que ellos tienen se vean cumplidos en tu voluntad, sabiendo que tu preciosa voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición que nos das de compartir tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. El salmista profetizó acerca de Jesús. Jesús es la piedra angular, la cabeza angular. Él es la parte más importante de la iglesia. Por eso se dice que la piedra angular es la piedra más destacada, la más resaltable de una construcción. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, una profecía que anunciaba que su propio pueblo lo iba a desechar. Los judíos, cuando él se presentó como el Hijo de Dios, no creyeron en él. Desecharon sus enseñanzas. Muchos fueron aquellos que fueron partícipes del dictamen de crucifixión contra el Señor Jesucristo. ¿Qué desecharon? Sus enseñanzas, sus doctrinas, sus mandamientos, sus preceptos. Ellos desecharon lo que Dios proféticamente les había mandado a ellos. Esta es la piedra que desecharon los edificadores. Ellos que tenían al judaísmo como su principal religión, no vieron que delante de sus ojos estaba el Mesías. Ellos desecharon esta piedra que es la piedra angular, y ha venido a ser la cabeza importante. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Su iglesia es el cuerpo. De parte de Jehová es esto, enviado de parte de Dios, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Él es maravilloso a aquellos que hemos creído en Él. Qué importante es poder comprender que esta profecía que habla el salmista acerca de Jesús se cumplió en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento se anunciaba a Jesús como el Mesías prometido, como esa piedra que venía de parte de Dios y que venía a ser parte del plan de salvación establecido por nuestro Señor Jesucristo. Dice el libro de Hechos en el capítulo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11. Hechos capítulo 4, versículo 11. Dice la escritura: este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí está Pedro y Juan ante el concilio, y ellos empiezan a hacer una presentación de quién es Jesús, en la defensa de saber de que Jesucristo era el que había resucitado de entre los muertos. Se ve como Pedro y Juan, que fueron notorios al hablar de Jesús con esa propiedad que ellos tenían ya, habían recibido el Espíritu Santo, les había dado poder y autoridad para hablar de Él, ya podrían confirmar exactamente que Él había resucitado de los muertos. Nosotros vamos a leer aquí en el versículo anterior, el versículo 10, donde dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Quiero recordarles que ellos se había producido un milagro, la curación de un cojo. Pedro y Juan, que subían juntos al templo a la hora de la oración, el Señor los usó para hacer un milagro. Entonces, esta es la oportunidad que ellos tenían de decirle a ellos que este milagro había sido realizado por el Señor Jesucristo. Lo repito, por eso es importante leerlo. Dice, versículo 9: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado este cojo, entonces sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. O sea, aparece el nombre de Jesús de Nazaret para traer sanidad a un cojo. Entonces empieza estos hombres que testificaban de Cristo a decir: a quien vosotros crucificasteis. Reconoce que esos edificadores reprobaron a Jesús y lo crucificaron. Dice: y a quien Dios resucitó de los muertos. Está confirmando Pedro la resurrección de los muertos, y por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Por qué Pedro pudo hablar eso? Dice el versículo 8 de este capítulo 4 de Hechos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué estaba lleno del Espíritu Santo? Porque tenía la presencia de Cristo dentro de él. Pedro había recibido a Jesús como Señor, como Salvador. Él fue un discípulo escogido. Lo decíamos el miércoles anterior. Y en este momento, Pedro, con toda la autoridad y la llenura del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, se hace un milagro. Y él lo confirma. Y dice: este hombre está sano por la obra del Señor Jesucristo. Y les dice: este Jesús, que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Les está dando testimonio de ese Salmo 118. Les está anunciando lo que el salmista había dicho en el 118, 22 y 23. Les estaba diciendo: este que ustedes rechazaron, que ustedes crucificaron, que ustedes no le creyeron, que lo desecharon, este ha venido a ser la piedra angular, el elemento más importante de la construcción que Dios ha hecho. Eso es lo que está diciendo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y agrega: en ningún otro hay salvación. No hay otra salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Con denuedo, Pedro y Juan presentaron a Jesús como esa piedra angular, donde no hay otro elemento de salvación para el hombre sino en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos hallar salvación, porque Él fue enviado por el Padre para salvarnos. No podemos olvidar que la obra sacrificial del Señor Jesucristo en la cruz fue para salvarnos. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eran hombres que le habían creído a Jesús. Son los discípulos de Jesús, que hoy pueden anunciar y decir: este es la piedra que ustedes reprobaron. En otro pasaje, en la primera de Pedro, la carta primera de Pedro, la epístola mejor, la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7, lo confirma Pedro aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Está hablando de la piedra viva en el contexto. Pedro dice que Jesús es la piedra viva. Entonces les dice en el versículo 7: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro lo presenta aquí como la piedra viva. Entonces trae a colación la palabra profética del Salmo 118, 22. Dice: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Jesús es precioso. Como es preciosa su sangre, como es preciosa su obra sacrificial de la cruz, como es precioso todo lo que Él hizo por amor a nosotros. Para los que creemos, Él es precioso, Él es valioso, Él es Jesús, Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Nos gozamos de hablar de Él,
nos sentimos tocados por el poder del Espíritu Santo, de saber que Jesús es mi Señor, que Jesús es nuestro Salvador. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de una motivación de alegría y de gozo. Pero para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, dice, es una piedra desechada. Es como la piedra que los judíos desecharon. Ha venido a ser la cabeza del ángulo para la iglesia. Y es para ellos y para muchos una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Esta es la piedra de tropiezo. Esto es lo que la gente tropieza en aquel que no cree que Jesucristo es el único que nos puede dar salvación. Y muy claramente el texto bíblico: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una revelación del Espíritu de Dios que nos abre el entendimiento para poder comprender que Jesús es esa piedra preciosa enviada por el Padre, pero que todo aquel que no lo recibe, que no lo acepta, que es contrario a los preceptos divinos, se convierte en un hombre que desecha el mensaje de salvación. Tropiezan, dice aquí el versículo 8. ¿En qué tropiezan? En la palabra. ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque la palabra revela a toda costa que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es quien dijo ser el camino, la verdad, la vida. ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque Él dice que es el único camino, que Él es la luz del mundo, que Él es la puerta. Por mí serán salvos, dijo Jesús. Es por mí, dijo el Señor. Entonces tropiezan en esta palabra y dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a condenación. Eso dice la palabra, a condenación. Esto nos recuerda lo que dice el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 17. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a traer condenación al mundo. Jesús vino a traer salvación. Por eso dice la Escritura en el versículo 16 que fue tanto el amor de Dios que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo, la vida eterna. Solo en Cristo hay vida eterna. Eso dice la Sagrada Escritura. Eso revela el Espíritu Santo. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por eso Él es la piedra angular. El hombre solamente en Cristo puede hallar salvación. En ningún otro hay salvación. Y dice claramente el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Y explica por qué. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la piedra de tropiezo de los hombres? Creer esta verdad. Creer que Jesucristo es quien vino a darnos salvación y vida eterna. Esa es la única verdad que revela el texto. Porque Él aquí dice muy claramente, el que en Él cree no es condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, dice el apóstol San Pablo. También revela, pero el que no cree, el que se rehúsa a creer, el que desecha esa piedra angular enviada por el Padre, ya ha sido condenado. Es un juicio de sentencia sobre aquel que no cree en el Salvador del mundo. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál fue el nombre? Nombre sin igual. Nombre sobre todo nombre, en el cual solo en Él tenemos salvación. Por eso dice aquí, versículo 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál fue el designio divino de parte de Dios?
Él es la luz del mundo, vino para traer salvación. Pero los hombres no creyeron, desecharon esa piedra angular. ¿Por qué lo desecharon? Por su mente natural. Porque no han obedecido al mandamiento dado por Pedro. Volvamos otra vez a 1 de Pedro 2:7 para poder entender el contexto de lo que Pedro nos está hablando en este pasaje. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 7, a la luz de las escrituras, dice aquí: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y dice el verso 8, y es una piedra de tropiezo, y es una roca que los hace caer. Usted se tropieza en la calle y se va al piso, porque usted no tuvo en cuenta que en el camino había algo que lo hacía caer. Y esta piedra de tropiezo, cuando es rechazada por el hombre, trae caída. ¿Dónde está el tropiezo? En la palabra. Léanlo, versículo 8, porque tropiezan en la palabra. ¿Por qué tropiezan en la palabra? Porque no creen en ella, porque desecharon la palabra. Cristo era la palabra viviente. Delante de ellos, cuando Jesús vino como hombre, delante de ellos estaba el poder de Dios, la palabra de Dios estaba frente a ellos. Cuando les hablaba a ellos, en los distintos lugares donde Jesús predicaba, estaba la palabra, pero ellos no creían, muchos no creían. La mayoría de ellos no creían, porque tenían una mente natural, vivían pensando: este es hijo de José, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a beber su sangre? ¿Cómo puede ser el Hijo de Dios si nosotros lo vimos crecer en Nazaret? Entonces, los argumentos humanos dados por el hombre, por su metodología humana, le impiden ver el poder de Dios actuando en la vida de las personas. Por eso es tan importante entender este contexto de la palabra de Dios. Esa es la piedra de tropiezo. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes, dice aquí. ¿Desobedientes a qué? A la palabra, a lo que dice la palabra de Dios. El hombre contiende con la palabra de Dios y encuentran argumentos. Es que ese libro fue escrito por los hombres, pero se les olvida que fue una inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo cree en Él, creemos en la palabra. Por eso somos nosotros bibliocéntricos. Nosotros no creemos sino en lo que está escrito, porque lo que no está escrito y se le enseña a los hombres se convierten en mandamientos de hombres. Esos son los mandamientos de los hombres. Todo tipo de enseñanza que no va acorde al pensamiento de Dios son los mandamientos del hombre. Y la misma escritura dice que si alguien viene a predicar un mensaje de parte de Jesucristo y no tiene contexto bíblico, no es de Él. Es un espíritu de engaño, es un espíritu de error. El evangelio de Cristo, el evangelio de salvación ya está escrito, está inspirado en la Biblia. Y nosotros por eso tenemos que creer a lo que dice Pedro aquí, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, Mateo 21, versículo 42. En este capítulo 21, del versículo 42, Jesús les da una enseñanza, una parábola donde finalmente Él les dice a ellos en el versículo 42: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está diciéndoles el Señor Jesucristo a través de esta parábola de los labradores malvados, que se inicia en el versículo 33 y va hasta el 46. Él les da a entender que Él es esa piedra que ellos están desechando. Él les está profetizando que esa enseñanza tiene que competir con Él. Por eso les dice aquí
De pronto esto nos llevaría mucho tiempo a hablar de esta enseñanza. Me encanta cuando Él les dice aquí: por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Porque Él vino a buscar a su pueblo, pero su pueblo lo rechazaron. Los judíos lo rechazaron. Él fue encontrado por gente que no preguntaba por Él. ¿Quiénes eran? Los gentiles. Nosotros pertenecemos al pueblo gentil. Todos aquellos que no somos judíos de nacimiento, somos el pueblo gentil. Y dice aquí: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Porque ese es el poder de Dios, para quebrantar a los hombres. Entonces esta parábola dada por el Señor Jesucristo a ellos, que habla de los labradores malvados, les dice el versículo 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, que fueron los que lo rechazaron, los edificadores, los conocedores de las 613 normas de la ley, los judíos que estaban frente a él, ¿qué hicieron? Entendieron que hablaba de ellos, eso sí lo entendieron, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Cuando él los confrontó con esta verdad, ¿sabe qué hicieron? Intentaron prenderlo, como muchas veces intentaban matarlo. Sus preguntas eran capciosas, de doble sentido, para generar división, para tratar de desvirtuar sus enseñanzas. Eso hacían los fariseos, eso hacían los religiosos de los tiempos de Jesús, eso hacen los enemigos de Jesús. Todos los enemigos de Jesús, siempre usted va a encontrar una persona enemiga de Jesús cuando trata de poner en tela de juicio la palabra de Dios. Usted va a encontrar una cantidad de personas que van a tratar de darle una explicación lógica a las Santas Escrituras. Sí, es que a mí me contaron que la Biblia fue transformada, que la Biblia fue cambiada. Lo único que nosotros tenemos que creer es que este libro es inspirado por el Espíritu Santo y nosotros creemos en él. Nosotros hemos creído en él, creemos que sus palabras son verdad, porque él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, no van a pasar, porque son palabras divinas, sabiduría que desciende de lo alto, la que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, dice el libro de Santiago en el capítulo 3. Los hombres tienen que reconocer que Jesucristo es la cabeza angular. Estos mensajes son mensajes de predicación para salvación del hombre. Aquí no buscamos contender con nadie. Aquí no se pretende cambiarle la mentalidad a nadie. Aquí lo que se propone a través de estas enseñanzas que el Espíritu me permite transmitir es contarle al hombre que Él es la cabeza angular, que Él fue enviado directamente por el Padre para que sea la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero los hombres lo desechan. Para ellos no es precioso. Es una tristeza ver cómo Jesús es objeto de burlas en las películas, en muchas de las conversaciones. Se blasfema el nombre de Jesús. No se nombran otros líderes que tuvieron trascendencia espiritual, como el Buda, como los que siguen al hinduismo. Hay una cantidad de líderes religiosos que tuvieron una connotación en sus culturas, pero del que más se burlan, el que más utilizan para mofarse y para ponerlo en escarnio, es al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos no es precioso, no tiene valor para ellos. Cuando una persona profana el nombre de Jesús, se burla de Jesús y pone a Jesús por escarnio, no es precioso. ¿Qué está haciendo? Lo desecha. Así de sencillo, lo está desechando. Está desechando lo que Dios sagradamente ha enviado. Y no podemos olvidar que la sangre que derramó el Señor Jesucristo, su preciosa sangre, fue por nosotros. Fue por amor. Fue por amor. No hay otra explicación. Fue tanto el amor de Dios por nosotros que nos mandó al Salvador del mundo. Se rebajó a ser hombre, se humilló, dicen las Escrituras, y se hizo hombre y tuvo una muerte terrible, como los peores villanos de los tiempos de los romanos.
Era una vergüenza morir en una cruz. Y el Señor Jesucristo fue un objeto de burla, de escarnio de parte de los hombres. Todos los que lo desecharon estaban gritándole: crucifícale, crucifícale. Y eran religiosos, conocedores de la ley, fariseos, escribas, saduceos, los religiosos que hacían largas oraciones, que les encantaba ser vistos por los hombres, que se ufanaban de conocer la ley de Dios, no vieron que delante de ellos estaba Jesucristo, el Mesías. No lo reconocieron. Tenían sus ojos enceguecidos y su espíritu muerto, como hoy en día hay mucha gente que tiene el espíritu muerto, que tienen sus ojos enceguecidos, que no se han dado cuenta que en el único que hay salvación es en el Señor Jesucristo. Y Dios los ama tanto que permite que este tipo de programas lleguen a través de las redes sociales, porque el plan de Dios es salvar al hombre. Por eso Dios ha levantado predicadores. Y me encanta predicar de Jesús. Me encanta. Me gusta hablar de Jesucristo. Estoy en contra de aquellos que predican otro tipo de mensaje que no es el mensaje de Jesucristo. Usted puede utilizar cualquier medio para hablar de lo que quiera, pero cuando hablamos de la palabra de Dios tenemos que hablar de Jesucristo. Tenemos que hablar de Él porque Él es la piedra angular. Él es la parte más importante de la enseñanza bíblica. Y en eso tenemos que ser muy enfáticos. En eso tiene que haber una completa y absoluta conversión de entender que Jesucristo es el chacho de la película. Él es el personaje central. Y de eso hablamos nosotros. En el libro de Efesios, en el capítulo 2, el apóstol San Pablo escribe esta carta. Efesios 2, versículo 20. Y dice así: edificados sobre el fundamento. ¿Sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Está hablando de la reconciliación. ¿De qué está hablando Pablo? De la reconciliación del hombre con Dios por medio de la cruz. La cruz fue el método que Dios inventó para que nosotros pudiéramos entender que la salvación es por gracia. Yo los invito a ustedes, escudriñen las Escrituras. El capítulo 2 del libro de los Efesios está hablando de la salvación por gracia. Por gracia. Porque la salvación no es por méritos humanos, es por la gracia. Mire lo que dice el capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿En quién? De la fe en Jesús. La fe en Jesús, en creer que Él es la piedra angular que los edificadores desecharon y que para nosotros es la piedra de salvación, esa piedra preciosa. Esto no de vosotros, no es por méritos, esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Quién dijo que nosotros íbamos a ser salvos por las obras de la ley o por las obras que yo hiciera o hiciera cualquier persona? No son por obras, es por gracia. La salvación es por gracia. Distinto es que usted en el amor de Dios haga una obra para agradar a Dios. Usted cuando tiene el amor de Cristo, el amor de Dios derramado en su corazón, ¿usted qué hace? Hace una obra de misericordia, hace un gesto de amor.
Hay una muestra de lo que hay dentro de usted por amor a Cristo. Pero lo hace usted porque en usted hay complacencia de saber que Él mora en usted, que usted es templo del Espíritu Santo. Pero antes que eso, usted tiene que ser salvo por la gracia. Por la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Nadie hace méritos para ser salvo. Nadie. La Biblia dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia Él nos halló. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios, dijo Pedro. Somos un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio. Nosotros hemos sido escogidos por amor. La muerte de Jesucristo fue por amor, no más. Nosotros somos perfectos, pero para pecar. Es lo único que hacemos los hombres perfectamente, pecar contra Dios. Pero la gracia nos alcanzó. Hemos sido redimidos y hemos encontrado en Él la fórmula más importante, no solamente para encontrar la salvación, sino la santificación, que es el proceso de irnos apartando poco a poco del pecado, porque eso es un proceso. Es un proceso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice Filipenses 1, capítulo 6. Eso dicen las Escrituras. Y la salvación por gracia nos permite reconciliarnos por medio de la obra de la cruz en Cristo. Y dice aquí de una forma tan especial, en el versículo 18 de este capítulo 2 de Efesios: porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Imagínense, aquí está la Trinidad de Dios, mostrándonos cómo podemos nosotros entrar al conocimiento de Jesucristo por la revelación de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces viene el versículo 20, que es el que yo quiero resaltar en esta mañana. Edificados, ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles. El fundamento de los apóstoles. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Es la piedra que Dios puso y sobre ese fundamento se edifica la fe de los hombres en Cristo Jesús. Edificados sobre este fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ese fue el fundamento que recibieron todos sus apóstoles. Estas son las enseñanzas apostólicas. El fundamento es Cristo y los profetas que anunciaron en el Antiguo Testamento a Jesús. Hemos hallado el Mesías del que habló Moisés y los profetas. Le dijeron a Natanael, lo compartimos el miércoles anterior. Y dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo es la principal piedra. Él es el que ha recibido honor. Él es al quien se le ha dado el nombre sin igual. El nombre de Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tenemos la presencia de Cristo, dice, todo el edificio bien coordinado. ¿Cuál es el edificio? Usted. Claro, porque el Espíritu Santo no habita en templos hechos por manos humanas, dijo Pablo. Les dijo en el Areópago, en el libro de los Hechos. Él habita en los templos hechos por Dios, en el hombre. El hombre que lo recibe se convierte en templo del Espíritu Santo. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué nosotros somos? Un templo. ¿Qué quiere decir santo? Apartados para Dios. Por eso Dios nos aparta, nos hace santos. Porque la palabra santo no se refiere a la aureola acá, o al hombre perfecto que nunca peca. No, de eso no se trata. El hombre santo es el hombre que ha sido apartado para Dios. Dios ha depositado el Espíritu sobre él
lo aparta para él y empieza a formar en él lo que dice aquí el apóstol, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Porque somos morada de Dios aquí en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos. Por eso el Señor Jesucristo nos ha dado el Espíritu para guiarnos y llevarnos a toda la verdad. Entonces, en esta mañana, no se pueden olvidar ustedes que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento revela que Él es la parte más importante de la iglesia. Por eso yo quiero en esta mañana darle gracias a Dios, porque nos ha permitido acercarnos a Él, a la fuente de la sabiduría. Hemos sido apartados para Él, por gracia, no por méritos para que nadie se gloríe. Y de lo vil y menospreciado escogió Dios. Por eso no se resista a venir a Jesús. Acepte a Jesús. Dígale a Jesús que usted lo reconoce como esa piedra, como ese fundamento que Dios puso. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Es el fundamento de la iglesia. Por eso nosotros somos sus seguidores. Oímos la voz de nuestro pastor. Él es nuestro guía y Él nos promete salvación y vida eterna. Es el mensaje de este domingo. Es el mensaje de reflexión. Esta es la cabeza angular, la piedra más importante que Dios ha puesto aquí en la tierra. Y no se olvide que en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres aquí en cual podamos ser salvos. Quiero agradecerle a nuestro Padre Celestial por el privilegio que me concede de poder predicar su palabra. Y me llena de gozo saber que Él envió a Jesús, que los que hemos creído en Él no tropezamos, nos levantamos y nos vamos a levantar cuando Él venga por su iglesia. Prometió que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que viven serán arrebatados juntamente con Él. En las nubes seremos levantados, porque no hallamos una piedra de tropiezo, porque Jesús no fue la piedra de tropiezo. Pero los que no lo creyeron en Él, esa piedra de tropiezo los hará caer y se lamentarán de no haberlo conocido. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te pido, Dios de la gloria, que el Señor Jesucristo se glorifique en esta palabra. Nosotros alguna vez estábamos sin Cristo. Dice tu palabra que estábamos alejados de la ciudadanía del cielo, ajenos a los pactos de tu promesa. Y en ti, Señor Jesucristo, hemos encontrado la esperanza, la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por la revelación de tu palabra, por este misterio que ha sido revelado a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque todas estas revelaciones de tus palabras, tú las inspiraste a los apóstoles, a los profetas, por medio del Espíritu Santo. Y ellos inspiraron la Biblia. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran estos misterios, estas revelaciones, donde nos presentan a Jesucristo, el único Salvador del mundo. Señor,
Gracias te damos porque nos permites en esta mañana compartir el mensaje. Tú eres la piedra angular. Tú eres la parte más importante de nosotros, Señor. Y tú eres precioso, Señor Jesucristo. Tú eres muy valioso, Señor. Por eso a ti se te dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombre delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias porque la salvación es una muestra de tu amor. Es una muestra de la abundancia de tu gracia sobre todo aquel que lo quiera recibir. Gracias, Espíritu Santo, por darnos el entendimiento de comprender estas preciosas palabras escritas en la Biblia. Señor, recibe la gloria, recibe la honra. De mi parte, muchas gracias a ustedes por estar en esta sintonía. Les agradezco los miércoles a las 8 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. A través de este medio llegamos a ustedes transmitiendo los mensajes de Jesús, hablando de la Biblia, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. Permítenos que tu gloria y tu honra sea para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones para todos.